Hola, soy José Antonio Arochi, abogado del despacho Arochi Linder. El día de hoy vengo a presentarles el primer canal legal de propiedad intelectual en México. En este canal abordaremos temas de propiedad intelectual que afectan en el día a día a influencers, emprendedores, empresas y personas en general. Tendremos la presencia de autoridades, clientes y nuestros abogados, hablando desde temas de marcas, patentes, derechos de autor, publicidad, así como cada una de las materias que vemos en este despacho. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 del canal Arochi Linder. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el despacho, las patentes. El día de hoy tenemos a Juan Rodrigo Pimental. Juan Rodrigo, bienvenido. Gracias, yo. Es un placer tenerte aquí. Creo que es importante que la gente sepa lo que hace Juan Rodrigo en el despacho. Primero que nada, eres la persona que maneja el día a día de cómo se presentan las patentes, cómo coordinas en el día a día con los diferentes ingenieros. Pero platícanos quién es Juan Rodrigo, cuánto lleva en el despacho y tu función principal. Claro, pues llevo ya 20 años casi en el despacho. Coordino el área, como dices. Soy ingeniero de formación, ingeniero mecánico, pero también soy abogado. Entonces, mucha gente se pregunta ¿por qué hace un ingeniero en un despacho de abogados? Y la respuesta es todo el trámite que tiene que ver con patentes tiene que ver con una tecnología. Por eso estamos aquí. Somos un equipo de 12 ingenieros, químicos, biólogos de varias áreas y el chiste es poder llevar a cabo estos trámites y también el litigio de las patentes. Claro que no nada más es el presentar una patente ante el INPI, sino viene desde abajo, desde la búsqueda, el llamado FTO, que es el Freedom to Operate, que es muy importante, y por ahí eres tú la persona idónea o adecuada para poder, de alguna forma, involucrar a cada uno de los ingenieros según la tecnología. Entonces, yo entiendo que si yo soy un cliente que ve temas químicos, tú al final, para hacer la búsqueda de si existe algo similar, lo coordinas y lo platicas con un químico, que es uno de los ingenieros con los que trabajamos en el despacho, ¿no? Es correcto. Y, por ejemplo, también en el tema del litigio, cuando el litigio es sobre algo técnico, se forman equipos, ¿no? Okay. Un abogado de litigio con uno de los técnicos y así pueden atender el fondo. Sí, que a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos el patentero fue a escuela de ingeniería y después fue a la escuela de derecho y es una persona un poquito más completo. Aquí en México, de la prepa vas directamente a la universidad, entonces el ingeniero es un poco complicado. Hay muy poca gente como tú que es ingeniero y abogado y por ende tenemos que trabajar los ingenieros del lado más técnico y los abogados desde el lado más legal y por eso se hace un complemento en el día a día, ¿no? Sí, nos vamos moldeando y algo bien padre del despacho es todos los técnicos se involucran en todas las etapas de las patentes. Es decir, pueden atender a un inventor desde que llega a asesoría, hacen la redacción, pueden ver trámite y se meten al litigio. Entonces, hay otros lugares en donde está más limitado, ¿no? Solo lo dejan haciendo una sola cosita. Y aquí pueden hacer de todo y tienen una visión global para darle esta asesoría al cliente. Y que creo que muchos de ustedes no saben, pero al final el contar con una patente, nos vas a platicar un poquito el monopolio que te da el tener este monopolio, para la redundancia, te da un valor agregado a tu empresa. Entonces, mira, este episodio se hace más como para los emprendedores en el día a día. Platícanos un poquito qué es una patente. Claro. Una patente, así en palabras simples, es un permiso que impide que otros utilicen tu invento. Este permiso, como dijiste, es un monopolio temporal, una excepción a los monopolios, a lo que dice la Constitución de que no se valen los monopolios. Es una excepción porque solo dura un tiempo. Claro. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo son 20 años de manera casi estándar en todo el mundo. En México son 20 años. Ahora, ¿para qué se hace todo esto? El sistema consiste en yo gobierno, te voy a dar un permiso, esta concesión, a cambio de que tu inventor nos otorgues a la sociedad tu invento, ¿no? Es un premio para incentivar la innovación. Entonces, de esa forma es como funciona el sistema. Sí, al final tú lo que haces es asesorar a las empresas porque yo lo veo siempre desde el día a día. ¿Cuál es el primer paso? Si yo quiero patentar algo, ¿no? Algún producto o algún tipo de proceso, ¿cómo empieza desde el primer correo con el cliente? Porque
platícanos un poco el tema del cuestionario, que es algo interesante, porque mucha gente piensa que puede patentar cualquier cosa, claro. Y eso es imposible. O sea, es diferente obtener una patente a obtener una marca, a obtener algún tipo de otro derecho como un modelo de utilidad o un diseño industrial. Pero platícanos cómo ese proceso, porque creo que es importante que la gente sepa que no es tan fácil, ¿no? Al final creo que el proceso para poder presentar la patente y después obtener el registro tarda mucho tiempo, ¿no? Sí, lleva mucho tiempo y el primer paso es este diagnóstico. Es el paso número 1. Y en el diagnóstico lo que vamos a revisar es que la materia efectivamente sea un invento, ¿no? Hay personas que quieren patentar su idea de negocio y eso no puede ocurrir. La idea es algo etéreo. Tenemos que aterrizarlo en un invento técnico, ¿no? Con elementos técnicos. Y esto de técnico significa que resuelve un problema técnico, es decir, que cae dentro de una de estas ramas de ciencias o ingenierías, ¿no? Ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, química para las farmacéuticas, que para las farmacéuticas las patentes son la base del negocio, ¿no? Por eso es el principal usuario las farmacéuticas. ¿Y existen ciertos requisitos que la ley te solicita para poder obtener una patente? Claro, y el diagnóstico se trata de que evaluemos a priori si lo que trajo el inventor o los emprendedores o cualquier empresa de cualquier tamaño es un invento que cumple con esos requisitos. Es el primer paso. ¿Por qué? Porque en el trámite le van a hacer la misma evaluación, pero del lado del gobierno, del lado de las oficinas de patentes. También tienen ingenieros, también tienen químicos y van a hacer esta misma evaluación para ver si la otorgan o no. Claro. Pero, ¿qué evalúa la autoridad en relación a los diferentes requisitos? Platícanos un poquito cuáles son los requisitos que la autoridad solicita para poder obtener una patente. Porque mucha gente lo que hace es, José Antonio, tengo este proceso, pero al final ya lo estoy marketeando, ya todo el mundo sabe qué es el proceso y claro, eso es una limitante para poder obtener una patente, ¿no? Entonces, platícanos un poquito esos requisitos. Claro, el primer requisito es que sea nueva. Y nueva a nivel mundial. Entonces, para esto se hacen estas búsquedas en varias bases de datos de papers y demás patentes para ver que ese invento efectivamente sea nuevo. Aquí le pasa mucho a los emprendedores y a las personas que vienen que ya divulgaron el invento y esto le pega directo a la novedad porque esa divulgación la afecta, ¿no? Ya no es nuevo porque lo vendiste hace 3 años. Entonces, primero hay algo bueno en la ley, que es el plazo de gracia. Este plazo de gracia te da chance de 1 año que hayas vendido, publicitado o cualquier otro tipo de divulgación. Estar en una expo, estar en una conferencia y que no te afecte esta divulgación. Entonces, el primer requisito es novedad. Okay. ¿Y la tercera? Y la tercera es actividad inventiva. El requisito de actividad inventiva sí es como el más subjetivo. Hay métodos para analizarlo, hay una metodología, pero básicamente es que no sea obvio para el técnico, para el ingeniero, para el químico que se dedica a eso. Dependiendo la tecnología es el tiempo en que tarda de obtener el registro de la patente en México. O sea, si yo quiero obtener una fórmula química, tardará más que obtener la patente de un tema de software, por ejemplo, y ahorita platícanos un poquito del software, porque como muchos de ustedes saben, el software per se no se protege como una patente, pero sí la funcionalidad en el software o ciertas funcionalidades en el software se puede patentar. Pero cuando yo voy al INPI y presento la solicitud de patente, dependiendo la tecnología, ¿va a tardar más en obtener el registro? Pues mira, el tiempo medio es como de 3 a 5 años, así como en promedio. ¿Por qué? Porque este análisis primero se forman las solicitudes, están así como esperando fila y ya que llegan a un ingeniero, a un químico, él es el que hace este análisis y sí lleva bastante tiempo, es bastante exhaustivo, ¿no? Okay. Sí hay áreas, como bien mencionas, que están más saturadas. Como decíamos hace rato, la industria farmacéutica es de las que más utiliza el sistema de patentes y tiene más carga de trabajo esa área. Sí tienden a tardar más esos trámites. Oye, ¿y el INPI se basa mucho en temas o criterios de Estados Unidos o más europeos? O sea, porque al final hay muchas oficinas que se guían por lo que sucede en esos países que al final son economías mucho más potentes que las nuestras y como sabemos, en Europa y en Estados Unidos se presentan solicitudes de patentes
1000 veces más que en México. Aquí en México creo que se presentan, no sé si sé bien, aproximadamente 11,000, 12,000 solicitudes. 16,000 al año. 16,000 al año. En Estados Unidos han de presentar en los 200,000. Más o menos. ¿No? ¿Tenemos alguna inclinación en relación a las oficinas, ya sea de Europa o de Estados Unidos en México? Sí, es que es interesante aquí. La patente es territorial, o sea, te la otorga cada gobierno. Y eso hace que tengas que hacer cada trámite en cada país. Entonces, estos trámites que se hacen en oficinas extranjeras, como en la oficina europea o en la estadounidense, sí ayudan al examen de México. Es decir, el INPI sí aprovecha este trabajo que ya hizo otro ingeniero en otra oficina para que su ingeniero nada más la revise, y si está más o menos acorde a nuestras leyes, a nuestro reglamento, pues entonces sí la pueden otorgar. O sea, pasa mucho que aquí en México están haciendo el examen y ven que solicitaron la misma patente en Estados Unidos, se esperan a que en la USPTO otorgue el registro y ahí ya otorgan el registro en México, ¿de alguna forma? Sí, de alguna manera sí. Sí. Oye, estás platicando de que las patentes al final es por país, o sea, la territorialidad es por país, pero platícanos un poquito para que sepa la audiencia lo que es la PCT, porque al final creo que eso le da un valor agregado a muchos emprendedores que cuentan con algún tipo de invento y que quieren no nada más entrar a México, sino a otros países que están adheridos a este tratado, ¿no? Claro, como decíamos, la patente tiene que ir país por país. Y esto, todas ellas de un invento se llama una familia de patentes, ¿no? Está la mamá, que es la primera, y luego tiene muchas hijitas. Empiezas en México y luego te vas a Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera. Ahora, hay un plazo que es de 1 año para hacer eso. Pero eso representa mucha lana, Joe. Entonces, los emprendedores no siempre cuentan con esos recursos al empezar. Lo que hay ahora es este nuevo tratado, bueno, nuevo de los 90 para acá, que México se adhirió, es el PCT, te permite tener un plazo más largo, ¿ok? Ya no son 12 meses, son 30 meses, ¿ok? Ahí a lo mejor te da tiempo de capitalizarte, vender, etcétera, etcétera. Ahora, otro beneficio es que ahí te hacen un primer examen, ¿no? Entonces hablábamos de este diagnóstico que hacemos aquí en el despacho y después podrías tener este primer examen de una oficina extranjera y ya tienes más certeza antes de ir y gastar en cada país que te van a otorgar o no esa patente. Claro, que al final lo que yo veo mucho de los clientes, y los clientes grandes, o sea, para que entiendan un poquito, o sea, un Apple que tiene, no sé, un Apple Watch, el Apple Watch cuenta con muchas patentes en ese reloj, ¿no? Al final lo que hacen es obtienen la patente en Estados Unidos y al final se adhieren al PCT, que es el Patent Cooperation Treaty, entiendo, y entran a diferentes países que están adheridos. Yo puedo entrar a México, puedo entrar en España, a la Unión Europea. Entonces, eso lo que hace es que lo hace mucho más fácil para el inventor para que obtenga sus registros en otros países, ¿no? Claro, y te digo, tienes estos 2 años para empezar a vender y capitalizarte, conseguir tal vez un socio y que le interese otro territorio y él lo pueda llevar a trámite también, ¿no? Para que en todos lados haya esta herramienta, esta barrera contra la competencia. ¿Y cuál es en tu día a día en el trabajo con los clientes, qué es lo más complicado? O sea, ¿qué es lo más complicado para ti en el día a día? O sea, desde un punto de vista, desde hacer el Freedom to Operate, que como platicaba Juan Rodrigo, al final es hacer una búsqueda de antecedentes para ver si existe alguna patente similar a la que queremos proteger y de alguna forma así poder ver la viabilidad de obtener la patente o el registro de la patente. Desde ahí hasta que te otorgan la patente, ¿cuál puede ser como lo más complicado? Pues justo al inicio viene la parte donde es lo más complicado, lo más técnico, entender el invento y todo esto, pero justo que mencionas, esta búsqueda te dice si te van a otorgar la patente o no, pero también te puede decir si tienes un riesgo de tú invadir patentes de alguien más. Entonces hay que tener mucho cuidado. Este Freedom to Operate es justamente un análisis de riesgos para que no vayas por hacer tu invento, pasar por encima del de otro e invadirlo. Sí, porque lo que pasa mucho es hay países que el sistema de patentes es mucho más amplio, mucho más completo que en México. Y si tú de alguna forma te metes con los grandes, siendo un emprendedor, puedes tener problemas. Como en México existe un procedimiento en Estados Unidos, que se llama el ITC, que al final si tú vendes un producto en Estados Unidos, de alguna forma, si es un invento que puede estar infringiendo otro, te pueden cerrar las fronteras y dejar de vender los productos. Por eso es importante el FTO. Lo que pasa mucho con los emprendedores es que dicen, tengo este invento,
y al final lo tratan de solicitar el registro, pero no hacen, o sea, les sale más caro el caldo que las albóndigas, básicamente, sí, ¿no? Sí. Que es lo que pasa mucho. Y no estamos acostumbrados, Joe. O sea, el mexicano muchas veces no sabe que existen estas herramientas y entonces llega tarde, ¿no? Llega ya con una demanda encima, por ejemplo. Sí, a mí me pasa mucho con clientes que piensan que pueden patentar todo o no tienen la educación de los conceptos. O sea, yo puedo obtener una patente, pero no es como que puedo registrar una marca y obtener una patente de la marca. Son conceptos totalmente distintos. Por supuesto, la patente protege una funcionalidad o un proceso, una marca solamente un signo distintivo. Entonces creo que es importante después, con los emprendedores pasa mucho. Sí. Porque lo que pasa mucho con los emprendedores es, yo tengo este producto y tú tienes que hacerles un due diligence de todo lo que tienen, desde un tema de marcas, desde un tema de diseños industriales, desde un tema de modelos de utilidad y por ende, por supuesto, la patente. Si yo obtengo una patente, por supuesto, mi valor de mi empresa va a valer 10 veces más de lo que vale por el tema del monopolio. Por 20 años le puedo sacar jugo impresionantemente. Un claro ejemplo es los celulares no siempre son inventados por las mismas empresas o por el mismo inventor, claro, el titular siendo la empresa de alguna forma. Creo que al final licencian diferentes áreas del celular, por ejemplo, porque no solo los inventores hacen todo el celular, ¿no? Creo que es importante. Es que, por ejemplo, el iWatch o cualquier otro producto, un celular, tiene muchísimas patentes, no tiene una nada más, ¿no? De cada parte, cada sistema tiene, yo creo que 1000 patentes, fácil, sin exagerar. Ahora, tocabas el tema de no lo entendemos como una inversión. Ese es el punto con los inventores. Creen que es un gasto, ¿no? Creen que como tienen que hacer trámites en el SAT, también tienen que hacer un trámite ante el INPI y es gasto y gasto y gasto. Y no, en realidad es un activo intangible que te va a dar valor después. Hay muchas startups que iniciaron con su protección, sus patentes, y con base en ello pueden vender después la empresa. Claro. Y la empresa no vale tal vez tanto por la marca, porque a lo mejor tenía muy poquito tiempo en el mercado. Sí, pero ese monopolio les va a dar un valor para poder venderlo. Es un valor de 20 años de poder hacerlo de manera exclusiva. Justo. Correcto. Y ven el tema de licenciamiento y licenciamiento cruzado, ¿no? Entonces no podría haber celulares si no se ponen las diferentes fabricantes de celulares de acuerdo. Claro. Entonces, oye, tú tienes la patente de la pantalla táctil y yo tengo la patente de la antena 5G. Entonces, yo te licencio a ti, tú me licencias a mí, hagamos un arreglo de regalías y entonces ya podemos ambos sacar un producto. Claro, sí, es muy importante. Y creo que cada vez más hay más inventores en México que protegen patentes, pero por un tema que ya se meten más a un tema de educarse en temas de propiedad intelectual. Lo que pasa mucho es que los inventores mexicanos que obtienen sus patentes en México primero las obtienen en otras partes. O sea, es impresionante. O sea, creo que un claro ejemplo, y es de antaño el tema, pero la persona que inventó la televisión, su patente fue en Estados Unidos, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que al final es un tema de educación y tratar de enseñarle a nuestros clientes que su empresa va a valer 10 veces más si obtienen un monopolio que es una patente, ¿no? Claro, y también depende mucho de su estrategia, ¿no? O sea, hay que entender a cada inventor, a cada emprendedor y cada producto cuál es su mercado. Y entonces es ahí cuando decides, quiero Estados Unidos, quiero Europa, porque esos son mis mercados, ¿no? Claro. O protégeme en China antes de que alguien más pueda producir ahí, ¿no? Sí. Que es algo muy... No, lo que pasa mucho cuando se hace un due diligence de una empresa que quieren adquirir, siempre te preguntan. O sea, si tú haces un pitch con una empresa y le dices, te vendo mi empresa, lo primero que te van a preguntar es, por favor, dime con qué patentes cuentas. No es que tengo patentes pendientes, no. A mí, dime que tienes un registro, una patente, y ya se te otorgó para que pueda adquirir tu empresa. Por eso es tan importante todo el tema de hacer una patente bien, porque yo puedo solicitar una patente y si no la hago hecha y derecha, es una patente que al final me la pueden tirar muy fácil, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, porque en la patente no puedes ya después cambiar lo que ya dijiste, ¿no? De alguna manera. Entonces, si empieza mal un trámite, ya vamos mal todo el camino. Es bien difícil enderezar ese tipo de casos. Por eso creo que es muy, muy importante para los emprendedores que empiecen desde el principio. Si tu producto tiene pies y cabeza para poder patentarlo, de alguna forma, empezar con el FTO, que es el Freedom to Operate, y después llevar todas las etapas para poder obtener la patente y de ahí forma obtener el beneficio en el día a día de la empresa, ¿no? Uh-huh. Y es como el doctor, o sea, estamos hablando de un diagnóstico y lo tiene que hacer un especialista.
Entonces, somos como los doctores, no te vas a ir a operar con el médico general, ¿no? A lo mejor una consulta sencilla, pero en este caso tienes que acudir a los expertos. Si no, no queda bien escrito. Sí, no, impresionante. Oye, platícame un poquito del tema de la prioridad, que creo que al final es importante para que la gente sepa lo que es la prioridad y cuál es el beneficio de. Claro, la prioridad es este plazo del que hablábamos. Para poder ir a todos los países hay un plazo. O sea, no te puedes tardar 5 o 10 años. Debe ser el plazo de un año. Está en el Convenio de París. Esa prioridad es la mamá de esta familia que hablábamos, la primera que presentaste. Si quieres presentar primero en México, está bien. La prioridad va a ser la mexicana. Después va a tener su hijita gringa, su hijita europea, etcétera, etcétera. Y todas esas van a ser ya, van a reclamar esa fecha. ¿Por qué es tan importante reclamar esa fecha? Porque la fecha es de donde se hace el examen. Este examen de novedad, sí, claro, de actividad inventiva, entonces es de esa fecha. Si no cuidas este plazo, entonces tu patente en México de hace 5 años, cuando vayas después a Estados Unidos a pedirla y no reclamas esta prioridad, ya no te la van a dar. Ya no te la dan por tu propia patente de hace 5 años. Claro, exacto. Juan, platícanos un poco cuáles son los beneficios que podrá tener un emprendedor si obtiene una patente. Claro. Desde el punto de vista, yo creo que privado y público, ¿no? Sí. Bueno, el obvio es de impedir la explotación por alguien más, ¿no? Lo que da pie al licenciamiento, a varios tipos de beneficios. Hay otros beneficios muy buenos para los emprendedores que buscan obtener algún fondo de estos que da el CONACYT, claro, o otras oficinas gubernamentales para apoyar a la innovación. Entonces, tener el trámite de patente, haberlo iniciado o tenerla concedida es un cheque en esa lista. Entonces, sí o sí tienes que buscarla por esa razón. Otra que pocos saben es una adjudicación directa. En un proceso de licitación, si la base de la licitación es el invento que está patentado, entonces ya se acaba la licitación. Claro, el monopolio te da la posibilidad de brincarte todo el proceso de licitación, que es un infierno, ¿no? Nadie Siempre más la puede hacer, claro, esa adjudicación directa. Claro. Creo que eso es algo muy importante que tienen que saber. Creo que al final el obtener una licitación de manera directa es mucho más fácil y pasar por los diferentes procesos que es llevar la licitación del día a día. Y potencialmente muy valioso. Juanro, pues muchas gracias por tu tiempo. Creo que los emprendedores van a saber un poco cómo pueden sacarle jugo a sus inventos y el valor agregado que es contar con una patente. Gracias. Encantado. Muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro episodio número 5. Nos vemos muy pronto. Si te gustó este contenido, dale like, deja tus comentarios y suscríbete.